Bueno, les voy a hablar del manejo nutricional en la cirrosis hepática. Primero hay que tener en cuenta que el sobrepeso, la obesidad y factores relacionados con insulinoresistencia, relacionados con la misma, digamos, como insulinoresistencia, síndrome metabólico y esteatosis hepática, son factores asociados con la progresión a la cirrosis y una vez que está establecida hacia las complicaciones. Pero ya en estadio cirrótico es muy frecuente el desarrollo de desnutrición. Se sabe que la severidad de la enfermedad correlaciona con la severidad de la desnutrición y esta con el desarrollo de complicaciones. La desnutrición empeora el pronóstico y disminuye la sobrevida. El paciente con cirrosis se desnutre por causa multifactorial. Puede tener que ver con la disminución de la vía oral, ya sea por anorexia, saciedad precoz, sobre todo en pacientes con ascitis, anomalías del gusto, como en los casos de déficit de zinc, iatrogenia dietaria, esto es decir, ayunos prolongados, indicaciones de dietas restrictivas sin indicación, alteración de la conciencia, como en el estado de encefalopatía, alteración en la digestión y malabsorción de nutrientes. Esto puede estar presente en los casos de colestasis, que puede haber malabsorción de grasa y calcio y vitaminas liposolubles, en los casos de enteropatía hipertensiva portal. Pero una de las causas principales es la alteración del metabolismo de los nutrientes y a veces la presencia de hipermetabolismo. Con respecto a esto, lo que ocurre en el paciente cirrótico es que debido al daño hepático disminuyen las reservas de glucógeno hepático y debido a la resistencia a la insulina disminuye la síntesis de glucógeno muscular. Esto lleva a que ante ayunos mucho menores que los que que podrían ocurrir en un paciente sin cirrosis, utilice grasas y proteínas para realizar gluconeogénesis. En periodos de 6 a 8 horas, una persona con cirrosis puede llegar a empezar a realizar gluconeogénesis y esto, acompañado a veces de hipermetabolismo, puede llevar a la desnutrición calórico-proteica. Con respecto al manejo nutricional, hay dos temas importantes. Una es la evaluación del estado nutricional para detectar si el paciente está desnutrido, sobre todo, y los lineamientos del plan de alimentación. Con respecto a la evaluación del estado nutricional, es importante tener en cuenta que el peso y los indicadores que se construyen como el peso, como el índice de masa corporal, no son utilizables de manera aislada debido a los cambios de composición corporal que pueden tener y también debido a la presencia en algunos casos de edemas y ascitis. Tampoco sirve el porcentaje de pérdida de peso. Con respecto a la albúmina, como es de síntesis hepática, tampoco es un indicador de estado nutricional. Por lo tanto, se utilizan otras herramientas como la valoración global subjetiva y la valoración objetiva o antropometría. En primer lugar, se realiza la valoración global subjetiva, que como su nombre lo indica, es un método subjetivo de valoración. No utiliza ninguna herramienta de medición, ni el peso, ni la talla, ni ninguna medición, ¿sí? Lo que tiene en cuenta es el interrogatorio al paciente y el examen físico. Tiene en cuenta 6 puntos. Una es el cambio de peso no intencional en los últimos 6 meses, cambios en la ingesta dietética, síntomas gastrointestinales que puedan comprometer el estado nutricional, la capacidad funcional del paciente, esto es, si deambula o tiene dificultades, la patología de base y su relación con los requerimientos nutricionales y el examen físico del paciente, es decir, si tiene evidencia de pérdida de masa grasa y pérdida de masa muscular, la presencia de edemas, la presencia de ascitis. En función del peso relativo que se le hace a cada uno de estos puntos, se puede clasificar al paciente en A, bien nutrido, B, moderadamente desnutrido y C, severamente desnutrido. Con respecto a la valoración objetiva, las mediciones que se utilizan son el pliegue tricipital, que se toma en el punto medio entre el acromion y el olecranon en el brazo y es indicativo del compartimento graso, y la circunferencia muscular del brazo, que relaciona el perímetro braquial también en el mismo punto con el pliegue tricipital. Mediante una fórmula se establece la circunferencia muscular y se la compara con tablas percentiladas y es indicativo del compartimento muscular.
Es importante tener en cuenta que una masa muscular disminuida es factor independiente de riesgo de mortalidad. Otra medición que es importante en los pacientes con ascitis es el perímetro abdominal, que si bien no es una medición indicativa de estado nutricional, colabora en los pacientes que tienen ascitis y están en tratamiento con diuréticos a poder discriminar si el paciente pierde peso, si lo está haciendo a expensas de pérdida de líquido o a expensas de otros compartimentos corporales. Estos son algunos datos de uno de los trabajos que se hicieron en pacientes cirróticos en el Hospital de Clínicas. En 168 pacientes cirróticos por todas las causas, el 64% de los pacientes tenían Chai-La. Cuando uno tomaba globalmente los valores de desnutrición, un 50% tenía desnutrición según la valoración objetiva y un 70% tenía desnutrición según la valoración global subjetiva. Pero lo que es más importante es que en los pacientes con Chai-La ya un 44% tenía algún grado de desnutrición. Y esto es importante porque son pacientes que impresionan estar muchas veces bien nutridos y esto no necesariamente es así y por eso hay que valorar nutricionalmente a todos los pacientes cirróticos. Cuando calculamos el índice de masa corporal, solamente un 7% tenía bajo peso, un gran porcentaje tenía sobrepeso y obesidad, más del 50%, que es lo que pasa en la población general, y el resto estaban normonutridos. Y estos eran todos pacientes que no tenían ascitis. Lo que uno puede establecer como conclusión de esto es que el índice de masa corporal de manera aislada no debería ser utilizado para la valoración nutricional. Una vez que uno combina la valoración global subjetiva y la valoración objetiva, el índice de masa corporal igual se utiliza para establecer si el paciente tiene exceso de peso, es indicativo aunque no es fiable, uno puede establecer el estado nutricional del paciente, que puede estar normonutrido cuando tiene la masa muscular y la masa grasa normal, malnutrido por exceso cuando tiene sobrepeso y obesidad y masa muscular conservada, desnutrición proteica que puede cursar con peso normal o con obesidad sarcopénica. Esto es frecuente en los pacientes obesos con esteatohepatitis que llegan al estadio cirrótico, tal vez consumen un exceso de kilocalorías pero no realizan todas las comidas al día, tienen ayunos prolongados y pierden masa muscular. Y también pueden tener desnutrición calórico-proteica cuando los dos compartimentos están disminuidos y estos son los pacientes a donde es evidente la desnutrición y no están, ya uno los ve a simple vista que están desnutridos. Con respecto a los lineamientos nutricionales, es importante establecer un adecuado requerimiento calórico. Si el paciente está desnutrido, se utilizan entre 35 y 40 kilocalorías por kilo de peso ideal por día. Si el paciente está bien nutrido, entre 25 y 35. Esto, para que se den una idea, en un sujeto de peso ideal de 70 kilos, habla de 2.500 a 2.800 kilocalorías en el paciente desnutrido y 1.800 a 2.500 kilocalorías en el paciente bien nutrido. En el caso de pacientes obesos es fundamental no administrar menos de 25 kilocalorías por kilo de peso ideal, porque son pacientes que, si bien tienen que bajar de peso, porque es un factor de progresión hacia complicaciones, lo tienen que hacer de una manera muy lenta porque fácilmente se desnutren. Con respecto al requerimiento proteico, en el bien nutrido se utiliza un aporte normal de proteínas y en el desnutrido una alimentación hiperproteica. Es importante que el aporte de energía y de proteínas estén distribuidos a lo largo del día para evitar los ayunos prolongados y la pérdida de masa muscular, en un mínimo de 4 comidas diarias más una colación nocturna. Todas las comidas deben tener hidratos de carbono complejos para dar el aporte de glucosa exógena y evitar el catabolismo proteico. Los hidratos de carbono complejos, que son los almidones, se encuentran fundamentalmente en los cereales, como arroz, avena, derivados de la harina, como pan y galletitas, las legumbres y los vegetales C, que son los que tienen mayor contenido de almidón, como por ejemplo la papa.
Y la colación nocturna tiene como objetivo disminuir el periodo de ayuno nocturno y mejora el balance nitrogenado. Esta colación también es importante que tenga hidratos de carbono complejos, no sirve solo una fruta o un yogur, sino, por ejemplo, un sándwich de pan con queso, yogur con cereales, algo que aporte hidratos de carbono complejos. Otra cosa importante es aportar un adecuado contenido de fibra en la dieta para evitar la constipación, que es un factor que puede precipitar encefalopatía hepática. Esta reduce el tiempo de tránsito, reduce el pH luminal, incrementa la excreción fecal de amonio y trae beneficios en la microbiota. El sodio no se restringe excepto en los casos de ascitis. Con respecto a la descompensación, quiero dejar en claro dos conceptos. Uno es el manejo proteico en la encefalopatía hepática y el otro va a ser el manejo del sodio en el síndrome ascítico edematoso. Es importante desmitificar el hecho de la restricción proteica en los pacientes con encefalopatía. Las recomendaciones previas establecían aportar un 0,5 gramos por kilo de peso de proteínas en un periodo de encefalopatía y luego ir aumentando gradualmente a medida que esta etapa se resuelve. ¿Cuál es el fundamento teórico de esta indicación? Es la disminución del aporte nitrogenado que reduciría el amonio plasmático. Pero esta indicación no considera el efecto de la limitación de la ingesta. La recomendación empieza a cambiar con este trabajo de Córdoba en el año 2004, a donde se estudiaron un número pequeño de pacientes, eran 30 pacientes, pero era un estudio muy controlado. Todos los pacientes estuvieron alimentados con sonda nasogástrica, por lo que se controlaba estrictamente el aporte de kilocalorías y de proteínas. A un grupo se les dio alimentación hipoproteica en principio, o sea, 0,8 gramos por kilo de peso, con un aumento gradual hasta llegar a 1,2, y al otro grupo se les dio una dieta de 1,2 gramos por kilo de peso de proteínas desde el principio. Y lo que se vio es que evolucionaban de manera independiente a lo que era el aporte de proteínas y en el grupo al cual se le había restringido en un principio aumentaba el catabolismo proteico. Entonces, esta recomendación no tiene en cuenta el efecto de limitar la ingesta de proteínas en el catabolismo que produce amonio de forma endógena. Por eso las nuevas recomendaciones para encefalopatía hablan de un aporte de 1 a 1,5 gramos por kilo de peso de proteínas, aún en pacientes con encefalopatía episódica. La malnutrición se considera un factor de peor pronóstico por esto del catabolismo proteico y la generación de amonio de forma endógena, pero además la preservación de la masa muscular la previene porque detoxifica amonio mediante la síntesis de glutamina. Con respecto a la cirrosis descompensada, actualmente se considera que la restricción de sodio tiene que ser moderada, no se recomiendan restricciones severas de sodio, esto es menos de 88 milequivalentes por día de sodio o menos de 2 gramos de sodio, estamos hablando no de sal, por día. Porque se considera que es un coadyuvante del tratamiento diurético, que las dietas hiposódicas estrictas son muy poco palatables y que pueden alterar el estado nutricional. ¿Qué hay que tener en cuenta en el régimen hiposódico? Tanto los alimentos como los líquidos como las sales. Con respecto a los alimentos, el principal aporte es a través de la sal gruesa y la sal fina, pero también los alimentos industrializados contienen en general elevado contenido de sodio, tanto porque contengan sal como porque contengan conservantes o saborizantes, y esto implica que los alimentos dulces también pueden tener contenido elevado de sodio. Por lo tanto, el régimen tiene que estar basado principalmente en alimentos naturales no procesados. Estos son algunos ejemplos. Hay alimentos que se recomienda sí excluirlos definitivamente del plan porque tienen un contenido elevado de sodio tanto cada 100 gramos como por porción de consumo, como la salsa de soja, una sopa instantánea, pero hay otros que cada 100 gramos tienen un contenido elevado, pero por porción no tienen un aporte tan significativo y es importante educar al paciente para que tenga la mayor variedad posible.
Con respecto a los suplementos nutricionales, la relación entre el aporte de sodio y las kilocalorías es baja, por lo tanto estos suplementos se pueden indicar. Con respecto a los líquidos, es fundamental el manejo de las aguas minerales, elegir en estos casos aguas con bajo contenido de sodio o agua de red o de dispenser. Y por último, el manejo de las sales. Es importante recalcar que una dieta hiposódica basada en alimentos no industrializados, bajos en sodio, de 2.000 kilocalorías, tiene aproximadamente un aporte de 800 miligramos. Un gramo de sodio de sal de mesa tiene 400, de cloruro de sodio de sal de mesa tiene 400 miligramos de sodio. Si la restricción es moderada, que es menos de 2.000 miligramos o 2 gramos, se pueden agregar hasta 800 miligramos más de sodio sin pasarse de la recomendación. Estos serían 2 gramos de sal de mesa que se pueden vehiculizar, ya sea mediante un blister de vallaspirina relleno al ras, 1 por cada comida, o sobrecitos de medio de 1 gramo también distribuido entre las comidas, agregados al final de la preparación y teniendo siempre en cuenta que el resto de los alimentos deben ser bajos en sodio. Es importante no aconsejar el uso de sales dietéticas o reducidas en sodio debido al aporte de amonio y de potasio que tienen. Como conclusión, es fundamental tener en cuenta que la desnutrición comienza en estadios tempranos de la cirrosis y hay que detectarla, que para esto se utilizan la combinación de parámetros subjetivos y objetivos, que el plan alimentario depende del diagnóstico clínico y nutricional, no hay que hacer ningún tipo de restricción salvo el consumo de alcohol. No se recomienda la restricción proteica en encefalopatía, ni siquiera en los casos de encefalopatía episódica, y la restricción de sodio en el síndrome ascítico edematoso tiene que ser moderada. A mejor estado nutricional, mejor pronóstico y mayor sobrevida. Gracias.